Ok. Entonces, estamos trabajando para esta semana las evidencias programadas del 27 de abril al 6 de mayo. Estas son las evidencias que hay que trabajar. Son 6 evidencias, las cuales están en la guía número 10. Y en la guía número 10 están las evidencias que deben ustedes trabajar. Material de formación que deben ustedes leer y estudiar, actividades y documentación y entrega de software en proceso de implantación. Ya estamos en el proceso de implantación. Entonces, vamos a mirar qué tenemos que realizar. Aquí ustedes van a mirar el material de formación. Entonces, aquí está la documentación de procesos de implantación. ¿Qué se trabaja en esta documentación de procesos de implantación? La documentación es fundamental para realizar las modificaciones necesarias al proyecto sin grandes complicaciones, debido a que esos documentos se registran, donde queda registrado todos los procesos, el manejo de la aplicación, del software, y en el cual pues se explican algunos manuales, cómo es el desarrollo de esos manuales. Entonces, aquí para elaborar los planes ah, ah, espérate, que sí estoy en la que es. Diseñar plan de mantenimiento. Diseñar plan de mantenimiento y soporte del software, documentación del plan de migración y respaldo de los datos del software, elaboración de documentos técnicos y de usuarios de software, elaborar manual de usuario de acuerdo con las funcionalidades del software, elaborar plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación del cliente, documentación, plan de capacitación y acta de entrega del proyecto de software. Entonces, como ustedes ven, todas las evidencias es con base en el software que ustedes están realizando en proyecto. Es en grupo de proyecto que lo van a realizar. Ya les voy a configurar para que quede, no sé si está configurado, pero ya lo reviso para que quede en grupos de proyecto. Entonces aquí van a ver ustedes un video acerca de la importancia del software de procesos de la implantación. Ahí ustedes escuchan. No se escucha. La instructora no se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No. Ok, bueno, entonces este video para que ustedes lo vean, se trata de las actividades que tenemos que realizar nosotros en este proceso de documentación y entrega del software, las cuales está compuesto por los manuales de usuario, el manual técnico. El manual de usuario ese es el que va dirigido para el usuario final, donde debe ser un manual, bueno, yo les voy a explicar aquí cómo es en el manual. Entonces, este manual, tenemos el manual técnico, en el cual ustedes van a colocar toda la información de los requerimientos, tanto de hardware como de software, y configuración del hardware y software para que quede bien instalado el proceso de instalación, qué sistema operativo requiere tener instalado para que su software funcione de la mejor manera o sea necesario. Entonces, ahí está el manual técnico.
donde va a ir el nombre del sistema. En ese manual ustedes van a colocar nombre del sistema, nombre completo que le dieron ustedes a su proyecto. Si ustedes abreviaron ese nombre del proyecto a través de una sigla o a través de una palabra corta, se coloca la sigla, que es el nombre corto que ustedes van a llamar a su proyecto. Van a escribir la descripción del sistema, cuáles son las funciones que ustedes van a desarrollar y los requerimientos que ustedes van a suplir. ¿Qué versión están ustedes realizando en este momento? Si es la versión uno, si es la versión 2 a la que le han mejorado algún proceso o han añadido algún proceso. Entonces ahí ustedes van a colocar la versión. Deben colocar las categorías del sistema de acuerdo con la clasificación de ese software. Van a colocar la referencia a la arquitectura empresarial para la gestión de tecnología de la información, si es un sistema misional, si es un sistema de apoyo, son portales digitales, si es un sistema de direccionamiento estratégico, bueno, de acuerdo al sistema que ustedes estén realizando. El fabricante, la compañía que construyó el sistema de información o nombre del desarrollador de ese software, fecha de vencimiento del soporte. Ustedes cuando entregan el software deben dar un soporte que pues como el software está en prueba, durante ese tiempo nosotros como ingenieros damos el soporte para corregir posibles fallos que presente el software. Entonces, indicar hasta qué fecha se va a dar ese soporte o ese mantenimiento. ¿Qué sistema operativo se va a trabajar? Sobre el cual deben tener instalado para que soporte y se pueda instalar el software de ustedes. ¿Qué lenguaje de programación deben tener? ¿Qué hardware de software, además del sistema operativo, deben tener instalado para que funcione? ¿Qué plataforma? Si de pronto es Oracle, SQL, Server, MySQL, entonces, ¿qué plataforma de base de datos deben tener instalada? La documentación técnica y funcional, la ubicación URL de la documentación detallada técnica, así como hacemos manuales que todavía los se trabajan, manuales escritos, pues también tenemos que hacer un manual en la nube o virtual, donde estén indicadas la arquitectura, los manuales, los diseños. La arquitectura tecnológica, entonces, ¿en qué tipo de software? Si es standalone, si es web, si es cliente servidor, si es una app móvil, si es un software de servicios en la nube, entonces hay que indicar qué arquitectura tecnológica tiene el software. Ese es el manual técnico. En el manual del usuario, este documento es el que se facilita a las personas que van a utilizar el software, es el usuario final. Debe ser redactado y escrito de manera sencilla y clara, brindar todas las funcionalidades que tiene el software. em, Debe mostrar eh, también debe tener dónde contactar a las personas que desarrollan el software o la que se encarga del soporte en el caso que tengan algún error o no entiendan el manual, puedan preguntar a la persona de soporte. Entonces hay que hacer la planificación del informe en el que deben enfocarse en ayudando al usuario de manera objetiva, debe tener cuenta que otros recursos se ponen a disposición del usuario, quiénes son los responsables de elaborar el documento y de su aprobación. Entonces hay una planificación para el desarrollo de ese manual de usuario. Seleccionar el formato para crear el manual. Entonces ustedes si lo van a crear en un documento .dot, .txt, un HTML, en PDF. Entonces ustedes pues van a seleccionar en cómo van a crear ese manual por escrito. Por lo general la mayoría de manuales se imprimen, pero es recomendado tener una versión electrónica en el sitio web. Entonces es importante que tanto lo tengamos escrito como que tengamos ese manual virtual para que el usuario tenga acceso y pueda consultar rápidamente pues en lo que él necesite para poder trabajar ese software.
Tener en cuenta los lectores el tipo de población a la cual va dirigida esta solución informática. Entonces hay que tener en cuenta cuando ustedes escriban su manual, a qué tipo de usuario final vamos a escribirle. Si son personas jóvenes, entonces pues así mismo tiene que ser redactado. Si son personas ya mayores o personas con estudios básicos o personas con especialización, entonces de acuerdo a eso, así mismo se diseña el manual. Crear el manual de usuario se debe escribir las instrucciones de forma clara y sencilla, evitando palabras muy técnicas, mostrando todo lo que el usuario necesita saber. El diseño debe ser amigable y debe tener ayudas visuales. Entonces, es importante que ese manual sea muy visual, muy gráfico, para que el usuario pueda entender rápidamente lo que se le está explicando. ¿Qué debe tener un manual de usuario? ¿Qué debe contener? Una tabla de contenidos, una introducción, el cuerpo, que es el manual de cada una de las funciones, un flujograma acerca de todos los procesos, cómo van conectados, glosario de terminología, conclusiones, recomendaciones y el contacto de las personas, de los desarrolladores o las personas de soporte. El manual de instalación, entonces, mire, tenemos manual de usuario, manual técnico y ahora tenemos el manual de instalación. Este manual sirve para describir la instalación de un sistema o producto de software. Su fin principal es construir sobre las tareas de configuración e instalación. Entonces, en estos son los componentes principales de una guía de instalación de software. ¿Cuáles son? Requisitos del sistema. Entonces deben colocar los requisitos del sistema, que ahí se deben detallar qué tipo de hardware o firmware se necesita para instalar este software. Se debe especificar si funciona con un sistema operativo Mac, OS X, Windows, bueno, de acuerdo pues el sistema operativo que necesite trabajar, Windows 11. En hardware, si necesitan de pronto un procesador de RAM específico, que no sea muy bajito, que tenga bastante capacidad de memoria, de procesamiento, entonces, ¿qué procesador necesita? ¿Qué tarjeta RAM necesita? ¿Cuánto de almacenamiento necesita? Entonces, si necesita una tarjeta gráfica, ¿qué sistema necesita que tenga conectado? La pantalla, ¿qué resolución necesita que tenga para que se vea bien el software, la conexión a internet y la cuenta de Microsoft. Entonces, aquí están los requisitos tanto de hardware como de software. En el segundo punto, descripción de las características del sistema del producto, se describen cuáles son las características básicas del software o producto, el cual se le está realizando pues ese manual de instalación. Por lo general, se usa una lista o una tabla para hacer o para describir las características del sistema del producto. Configuraciones de instalación. Entonces, aquí en las configuraciones de instalación o configuraciones mínimas de inicio rápido se deben incluir gráficos con el paso a paso de cómo instalar el software. También se muestran las conexiones de cableado correcta si se necesita de pronto a través de una red por medio de cableado. Si se trata de alguna instalación física, pues hay que indicar bien detalladamente por medio de gráficos, de imágenes, de fotos, cómo debe ir esa instalación. Entonces aquí también pues es importante siempre colocar los contactos de los desarrolladores o las personas de soporte que se van a encargar de apoyarlos en este proceso de instalación del software. También hay que tener muy en cuenta que las personas que se van a encargar de capacitar al usuario final sean personas expertas en el manejo del software que desarrollaron, que conozcan los requerimientos, los procesos de la empresa, porque asimismo pues se va a transmitir mucha confianza que esa persona que va a explicar o que va a hacer el soporte tenga mucha facilidad de expresión, facilidad de comunicación y que tenga ese carisma
que se pueda conectar bien con el usuario final, porque eso nos garantiza pues que el usuario final va a entender muy bien cómo se maneja el software y esto nos va a garantizar que tenga los menores errores posibles en el momento de la implantación y en el momento de la prueba del software. ¿Cuál es el plan de capacitación que ustedes deben realizar? Entonces, en este plan de capacitación se debe realizar mínimo con un mes de antelación. Entonces, antes de implantar el software, tienen que hacer ustedes este plan. Hay que estar pendiente de ese cronograma de la empresa a capacitar por si surgen cambios, poder ajustar estos. Entonces, siempre hay que estar en contacto con la empresa, validando la fecha en que se va a realizar la capacitación para que tampoco nos vaya a entorpecer el inicio de la instalación del software. Hay que ser muy puntuales y respetuosos en los tiempos con los usuarios y de la empresa. Es fundamental y sirve como carta de presentación. Es importante la correcta presentación, entonces las personas que se van a encargar de capacitar a los usuarios finales deben ser unas personas, como les decía, con carisma, muy bien, ir bien vestidos, con su buena presentación personal, limpios, bien organizaditos, en el momento de realizar esta capacitación. Se debe enviar o se puede enviar por correo electrónico a esas personas, a esos usuarios finales, ese manual para que ellos vayan revisándolo y tengan las preguntas listas o las consultas que necesiten hacerle cuando ustedes pues, estén haciéndole esa capacitación y acordar una fecha extra para mirar posibles problemas en el manejo de la solución de software. Entonces, es importante como ir haciendo ese soporte y asegurando que las personas hayan entendido muy bien cómo realizar y cómo trabajar ese software. También se utilizan para el usuario, manual del usuario, los videotutoriales, tanto para el manual de usuario como para la instalación, para el manual de instalación como para el manual técnico. Entonces, se deben diseñar tanto los manuales físicos como los manuales virtuales o que estén de manera de enlace o digital para que ellos puedan revisar también los manuales de esta manera. Y se debe hacer unas pruebas y unas actas de entrega. Esas actas de entrega pueden variar según la empresa que desarrolla el software, pues ellos tienen o ustedes pueden ir desarrollando esa estandarización de cómo debe ser esa acta de entrega, qué partes debe tener, pero por lo general, pues, ¿qué tiene? Una portada con el logo de la empresa, la información de la empresa y los desarrolladores de software. Debe tener la fecha y a quién va dirigido el producto, el nombre del cliente, el dueño, presidente de la empresa. En el cuerpo de este apartado se debe hacer un respetuoso saludo y el cual es motivo del documento. Entonces, como una carta de presentación. eh, y en las siguientes páginas va la descripción del producto que ustedes van a entregar. Esa es para las pruebas y actas de entrega. Para el mantenimiento del software, ¿qué es el mantenimiento del software? Es el conjunto de actividades que se realizan después de que un programa ya fue creado y puesto en uso. Ya están trabajando el software, los usuarios, con el fin de corregir errores que se van presentando, mejorar su funcionamiento o adaptándolo a nuevos cambios, en el caso que la empresa necesita hacer algunos cambios de los procesos que se están realizando. Es todo lo que se hace para que el software siga siendo útil y funcione correctamente con el tiempo. Entonces, aquí, ¿cuáles son los tipos principales de mantenimiento de software? El correctivo, que es en el cual se corrigen los errores o los fallos que se conocen como bugs, que aparecen cuando el sistema está en uso.
Entonces, ir corrigiendo esos fallos que se van presentando es cuando nosotros damos ese tiempo de soporte adaptativo. Se modifica el software para que funcione en nuevos entornos. Entonces, por ejemplo, ya nos van a pedir que va a trabajar en nuevos sistemas operativos o en otros hardware. Entonces, es importante realizar pues ese proceso de adaptación. Perfectivo, se mejora el rendimiento o se agregan nuevas funcionalidades según las necesidades del usuario. Entonces, ahí van apareciendo nuevas funciones que no estaban cuando lo creamos. Entonces, ahí el cliente nos puede pedir que hagamos un mantenimiento, una adecuación, agregando nuevas funciones. Obviamente, el mantenimiento del software ya queda por fuera del valor que se indicó al principio porque son nuevas como nuevas funciones, nuevos alcances, entonces hay que colocar un precio a los procesos que se van a realizar, de acuerdo pues a ese punto de esfuerzo o a la dificultad del proceso que haya que realizar, pues así mismo ustedes darán esos precios. El mantenimiento preventivo se hace cambios para evitar futuros problemas. Entonces ahí, por ejemplo, en la mejorar el código, hacerlo más eficiente, entre los ejemplos tenemos, si usted tiene arreglar un error, que es un mantenimiento correctivo, hacerla compatible con Android, en el caso, es adaptativo, añadir nuevas funciones es perfectivo y optimizar el código es preventivo. Esos son los ejemplos que podemos ver en los tipos de mantenimiento de software. Los pasos que deben realizar ustedes para hacer el mantenimiento del software es identificar el problema o la necesidad. Entonces, ahí ustedes pues van a detectar cuáles son los problemas o la necesidad que ven que se está dando para ese mantenimiento de software. Por ejemplo, un usuario informa que el sistema no guarda correctamente los datos, entonces vemos que se necesita realizar un ajuste. Análisis del problema. Se estudia la causa del fallo o el cambio solicitado para determinar qué parte del software se debe modificar. Entonces, ahí ustedes qué hacen? Se analiza el impacto del cambio, el riesgo, el tiempo y los recursos necesarios. Entonces, es para el mantenimiento. El diseño de la solución. Se planea cómo se corregirá el problema o cómo se implementará la mejora. Entonces, por ejemplo, modificar la base de datos o cambiar una función del código. Hay que revisar muy bien y planearlo que no nos vaya a afectar en la ejecución de todo el software. El cuarto, implementación o modificación de código. Entonces, aquí los desarrolladores realizan los cambios necesarios en el software cuando se necesite hacer esa modificación de código. Pruebas del sistema. Se verifica que el cambio funcione correctamente y que no afecte a otras partes del sistema. Entonces, una vez que hagamos los cambios, debemos probar nuevamente todo el software que no nos haya afectado el funcionamiento del software que ya lo tenemos probado. Entre las pruebas comunes que se realizan son las pruebas funcionales, pruebas de regresión y pruebas de rendimiento. Ya pasamos a hacer la documentación donde se registran los cambios realizados para mantener actualizado el historial del sistema. Después se realiza la implementación o el despliegue. La actualización se instala en el sistema que utilizan los usuarios y el seguimiento o monitoreo, donde se supervisa el funcionamiento del software después de los cambios que se realizaron para confirmar pues que haya quedado correctamente funcionando. Entonces son los pasos de mantenimiento. Aquí hay pues un mapa mental un mapa conceptual donde están cómo realizar y qué procesos realizar en el mantenimiento del software. La primera evidencia dice que van a diseñar en la A8EB01 de la guía 10, diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software. ¿Qué tienen que realizar ustedes en esta evidencia? Entonces aquí ustedes tienen que realizar un diseño de un plan y un cronograma de mantenimiento de una solución de software en cuanto a los dos tipos de mantenimiento existentes, el preventivo y el correctivo. Entonces, utilizando como referencia su propio proyecto formativo, diseñar un plan de mantenimiento, van a hacer ese plan de mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo en cuenta el estándar ISO 14764.
Van a investigar los elementos fundamentales de esta norma y diseñar ese plan solicitado. ¿Qué debe tener el documento? Debe tener descripción del sistema, proceso de implementación, análisis de modificaciones y problemas, implementación de la modificación, aceptación y revisión de mantenimiento, migración y retiro. Eso lo encontramos en el material de formación, actividades de documentación y entrega de software de procesos de implantación. Entonces aquí pues elementos para tener en cuenta. Bueno, hay que tener en cuenta normas APA, cómo entregar un documento. Ojo con la portada es aparte, es una hojita aparte, donde según las normas APA va a ir el nombre del proyecto, el nombre del programa, la evidencia que están presentando, los aprendices, nombres completos y apellidos completos, presentado a quién, y el nombre del SENA y el centro de formación. Entonces, para que tengan en cuenta cuando realicen ustedes esa portada, que sea una página aparte con esta información. Debe llevar la introducción eh, o inclusión de cualquier fuente. Entonces, ahí se van a aplicar a qué fuentes ustedes se remitieron para realizar esta evidencia. Producto a entregar un documento de plan de mantenimiento y soporte de software más el cronograma. Entonces, lo que tienen que realizar en la evidencia de la guía 10 a 8 EB01. Entonces, aquí están los elementos que deben tener en cuenta para realizar ese plan y plan de mantenimiento preventivo y correctivo y el cronograma. En la evidencia de la guía 10, la 9 EB01, van a hacer la documentación del plan de migración y respaldo de los datos del software. Entonces, aquí en esta evidencia, el aprendiz utiliza el conocimiento adquirido en el componente y su creatividad para construir las listas de chequeo o instrumentos similares donde se pueda recoger la información adecuada para la revisión de las modificaciones que se puedan haber realizado en un proceso de migración de software y la adaptación realizada. Elementos a tener en cuenta. Bueno, presentar la evidencia con las normas básicas de presentación de documento. Y ¿qué debe tener esta evidencia? Debe tener la lista de chequeo construidas. ¿Listo? Solamente construidas. ¿Qué van a entregar en esta evidencia? Una lista de chequeo para el proceso de migración de software y para revisión de modificaciones en formato PDF. ¿Listo? Esto es lo que van a realizar aquí. Una lista de chequeo para esa documentación de plan de migración y respaldo de datos de software. En la guía 10, en la evidencia actividad 10, evidencia 1, van a elaborar un documento técnico y uno de usuario del software. En esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa y especialmente en este componente formativo, promueve la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. Ya saben ustedes cuáles son los datos que debe tener, la información que debe tener el manual técnico. El manual técnico por construir debe considerar los siguientes elementos: los prerequisitos de instalación del sistema, los frameworks y estándares con los que se construyó el sistema, los diagramas de casos de uso que ya ustedes los tienen, modelo de entidad relación de la base de datos que ya la tienen, diccionario de datos ya la tienen con el modelo de entidad relación, los scripts de instalación y los diagramas de componente. Toda esa información usted ya la tiene. Entonces, es organizarlas en este documento técnico y de usuario de software. Se recomienda revisar la guía para la elaboración del manual técnico y de operación de los sistemas de información
publicada por el Departamento Nacional de Planeación, disponible ahí en ese enlace o en ese anexo van a encontrar esa guía de manual técnico. Entonces aquí, ¿qué deben entregar ustedes? Deben entregar el manual técnico en esta evidencia con la aplicar normas APA. ¿Listo? La actividad 11, evidencia 1, elaborar el manual del usuario de acuerdo con las funcionalidades del software. Entonces, ¿qué van a realizar ustedes? Un manual del usuario en la cual deben tener en cuenta los siguientes elementos. La guía de cómo usar las funciones del sistema. Descripción de alto nivel y particulares de los componentes, los menús, los submenús del aplicativo, de cada una de las opciones, instrucciones de ingreso, si hay que ingresar, si hay que registrarse, entonces hay que explicar muy bien con los pantallazos de la aplicación. Instrucción de ingreso y consulta de información, flujos de trabajo, imágenes representativas o captura de pantalla de cada uno de esos procesos. Se recomienda revisar también la guía para elaboración del manual del usuario de los tipos de información publicada por el Departamento Nacional de Planeación, disponible en ese enlace que aquí les comparto, que también lo van a encontrar ustedes en la guía. La A11 EB01 van a elaborar el manual del usuario de acuerdo con las funcionalidades del software. Perdón, es la que estaba explicando. Entonces aquí, ¿qué van a entregar ustedes? Van a entregar el manual del usuario en PDF con normas APA. En la actividad A12 EB01 van a elaborar el plan de capacitación y realización de prueba de aceptación del cliente. En esta evidencia, el aprendiz debe utilizar su creatividad para con la construcción de un video tutorial con las funcionalidades más importantes del software desarrollado como proyecto formativo y, adicionalmente, elaborar un libreto de las acciones a realizar para la capacitación con los usuarios finales del producto desarrollado. El libreto y el video tutorial deben ser orientados a un grupo específico de usuarios si es que el software a presentar posee variadas funcionalidades para diferentes tipos de roles. Construya el guión pensando en un proceso de capacitación de 45 minutos, donde se apoye activamente el video tutorial construido. Entonces, ahí ustedes que van a entregar un video tutorial y el libreto del plan de capacitación pues el video en MP4 y el libreto en PDF. En la actividad A13, EB01, la documentación de plan de capacitación y acta de entrega del proyecto. Ya en esta evidencia, el aprendiz debe construir el modelo de 2 actas. Entonces aquí van a realizar dos actas que son usadas al final del proceso de implantación del software, las cuales son el acta de satisfacción del cliente en el proceso de capacitación en el sistema, ese es un acta, y el acta final de entrega del software. Entonces recuerden que solo deben construir el modelo de las actas. Tengan en cuenta los siguientes aspectos respecto a la acta asociada a la capacitación. Debe identificarse claramente el momento de la capacitación, fecha de la capacitación, las personas que realizó la capacitación, los objetivos abordados en la capacitación, temas desarrollados, conclusiones y observaciones. Respecto al acta de final de entrega, se recomienda incluir la captura de información de las personas que reciben el sistema, la descripción general del producto o servicio entregado, las observaciones y las firmas de las personas que reciben el sistema, que deben ser pues los clientes, los cuales los contrataron ustedes. Las actas no deben limitarse a incluir únicamente los ítems sugeridos en esta guía. Se invita al aprendiz a explorar bibliografías existentes y cualquier otro recurso disponible para complementar con la información que considere pertinente.
Entonces, de acuerdo al desarrollo al software que estén realizando, al tipo de cliente de usuario, asimismo, ustedes van a diseñar esas actas para que tengan ustedes esa documentación o esa evidencia de que ustedes entregaron ese software a satisfacción, tanto del proceso de capacitación como el acta final de entrega del software. Entonces, ese está aquí, en este video son dos actas que deben de realizar. En esas actas de capacitación y final de entrega en formato PDF. Estas son las que deben subir. Y aquí hay un video de actividad de documentación y entrega de software en el proceso de implantación. Entonces, para que ustedes lo vean, porque pues no, aquí no lo lograron escuchar, pero aquí en el material de formación vamos a encontrar todo lo que nos están explicando acá. Igual que en las guías, en la guía también están estos enlaces. Mira, aquí está. ¿Listo? Aquí están los enlaces del manual técnico que los va a llevar a ustedes para poder consultar esa información. ¿Listo? Entonces aquí pues ahorita lo me está dejando. Ok. Entonces aquí ustedes van a encontrar ejemplos de cómo se realizan, de qué deben colocar en cada apartado, cómo debe ir su portada. Entonces aquí está la portada, cómo deben colocar el logo, la versión, cómo deben colocar ustedes la tabla de contenido, cada uno de esos apartados que deben ustedes ir colocando. Entonces aquí pues usted va a tener el ejemplo y eso lo van a encontrar en los enlaces de la guía de aprendizaje. ¿Para cuándo es esta evidencia? Esas evidencias son del 27 de abril, como son tantas, entonces van hasta el 6 de mayo. ¿Listo? Para que las realicen en este periodo. ¿Ok? Entonces, quedan por realizar las evidencias que están de esta semana, las de la guía y las que están atrasaditos en la fase de ejecución. Entonces, como ustedes ven, chicos, ya estamos llegando al final, donde nosotros ya lo que tenemos que hacer son los manuales técnicos, los manuales de instalación y el manual del usuario. Esas actas de entrega, esos cronogramas, esa planeación de mantenimiento y de soporte, y ese cronograma también de capacitación al usuario. Entonces, sí es importante que lo hagan en grupo, que se reúnan, organicen muy bien la información, sea coherente. No me gusta mucho que se asignen evidencias que uno trabaje, sino que ustedes se reúnan y trabajen todas para que todas tengan coherencia. Entonces, que todos los aprendices de un grupo realicen cada evidencia. ¿Qué preguntas tienen? Profe, yo tengo María una Alejandra, pregunta. dime, María Alejandra. El proyecto que tenemos que entregar, lo entregamos, nos tocaría entregarlo en una presentación o en PDF, no sé, lo Así del como proyecto. están manual técnico, manual de usuario y funcionando. Tranquila, ve realizando las evidencias y al final queda el producto. Ok, pero ese se entrega así o hay que hacer una presentación. Si alcanzamos, la hacemos, pero por lo general, si alcanzamos al final, la hacemos. ¿Listo? Ok, Sí me ok. gustaría ver los proyectos funcionando. ¿Listo? Presentan ustedes los manuales y dan una explicación acerca del proyecto.
Se les da un tiempo, porque pues como todos los grupos van a presentar, se les da un tiempo. Yo les digo cuánto es el tiempo para que se preparen y realicen la presentación. ¿Sí? Bien solucionada tu pregunta, bien contestada. ¿Te queda alguna duda? No, señora. Listo. Javier, ¿entendiste bien lo que hay que realizar? Sí, todo claro, instructora. Listo. Ahora les comparto la presentación. Igual yo les estoy colocando esta presentación. Se la estoy colocando también en el resumen de la sesión. Bueno, aquí ya me sacó. Pero entonces aquí en el resumen, por ejemplo, aquí configuración de los servicios requeridos. Bueno, aquí ya me sacó. Ahí les estoy colocando las diapositivas que presento en la sesión sincrónica. ¿Si han revisado el resumen? Está la grabación y el resumen. En el resumen está la diapositiva también. ¿Ok? Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? Miren acá, resumen. Entonces aquí está el resumen de lo que se presentó, más de la información. Y aquí presento ya las diapositivas. Entonces aquí en esta diapositiva se las voy también a presentar ahí en el resumen. Se las voy a anexar en el resumen. Profe, una pregunta, ¿todavía tenemos pendientes transversales? Señor, ¿Todavía tenemos pendientes transversales? sí. Esta transversal termina el 6 de mayo. La de emprendimiento. Terminó el 6 de mayo. Ah, bueno, ya terminaron, ¿cierto? De emprendimiento. ¿Ya las subieron las evidencias? El 8 de mayo realizan la última transversal, que es la de ejercer derechos fundamentales. Súper importante que todos asistan, que entreguen las evidencias en los tiempos que el instructor les indique según el cronograma, para que al finalizar el 14 de junio tengan todas sus evidencias aprobadas. Y conmigo van a ver estas evidencias. Van a trabajar estas últimas evidencias, que son las de control de calidad del software. Entonces, esas son las que vamos a ver en la fase de evaluación. Entonces, aquí se va a trabajar la guía número 11. Con esa terminamos. ¿Listo? Entonces, pónganse en el día de las transversales, en las técnicas, para que el día que terminemos la etapa lectiva, ustedes todos tengan aprueben su etapa lectiva y pueden iniciar su etapa productiva. ¿Alguna otra pregunta, Javier, María Alejandra? Profe, No, señora. disculpe, en caso tal de que estemos bien atrasaditos, digamos, cuando se cumpla la fecha, nos van a dar un poquito más de tiempo, o sea, es por saber, No, no, toca no dan terminar más justo. tiempo. No, dan, esa es la fecha, pero yo les voy avisando para que se vayan adelantando, se pongan al día. Los aprendices que para esta fecha no estén al día el 14 de junio, que no tengan todas sus evidencias aprobadas, eh, sí, no aprueban si no aprueban esta etapa etapa lectiva, son cancelados de la formación, son retirados de la formación. Entonces, sí les pido el favor, se pongan al día, no esperemos a final, porque por lo general no se dan más días. Esa es la fecha, porque hay un cronograma, el cual pues el SENA exige que se cumpla con ese cronograma.
y porque ya hay unos acuerdos para iniciar etapa productiva, los que ya tienen contrato de aprendizaje, ya ellos tienen una fecha de compromiso para empezar a trabajar su etapa productiva, entonces por eso es importante que terminen en la fecha que está determinada su etapa electiva, todos con sus evidencias aprobadas. Ok, profe. Ok, Javier. María Alejandra, ¿se va a preguntar algo más? Hola. Bueno, parece que María Alejandra no va a preguntar nada más. Bueno, si no hay más preguntas, por favor ponerse al día con las evidencias. Ya les comparto esta presentación al grupo de la ficha. Igual mañana ya subo la grabación y subo el resumen. Subo la presentación en el resumen. Ok, chicos, feliz noche. Muchas gracias por asistir. Feliz noche, profe. Hasta luego. Bueno, chao, chao.